Hola, hola, me encuentro una vez más muriéndome de frío, pero esta vez en el hemisferio norte, en la ciudad de Praga, República Checa, más específicamente frente a la fábrica de Prusa Research. Así que acompáñenme a checar qué onda con esta fábrica. Ah, detallito, ese cartel que ven ahí no existe. Por afuera, la fábrica no nos dice nada. Si perteneces al mundo de la impresión 3D, seguramente ya has escuchado hablar de Josef Prusa, el CEO y cara visible de una de las compañías más innovadoras de la impresión 3D de las últimas décadas, y el responsable indirecto de que vos hayas podido acceder a una impresora 3D. Este video es posible gracias a la gente que ve el canal, se suscribe, da like y te agradezco un montón por ser uno de ellos. En los últimos años, la imagen o la percepción general de Prusa parece haber caído en desgracia. La aparición de nuevos competidores en el mercado con máquinas muy económicas y muy buenas y la aparente falta de innovación por parte de esta empresa entre el 2020 y el 2023 hizo que muchos makers los abandonaran y se fueran con otras marcas. Y hasta llegamos a sospechar lo peor, que una de nuestras empresas favoritas del sector se iba a la quiebra. Pero así como bardeaban a Messi que no gana nada, que solo hace goles para Barcelona, que en Argentina no sirve para nada, y después rápidamente se dio vuelta el panqueque, lo mismo pasó con Prusa. Con los últimos avances y los últimos anuncios que han hecho, su opinión popular ha subido nuevamente. Así que hoy estamos en la fábrica de Prusa para entender 4 claves que aplica Prusa para poder volver de nuevo a la cima que vos también podés aplicar en tu negocio. Perdón, necesito hacer 2 aclaraciones sobre el video. La primera, este no es un tour de la fábrica. Control 3D y Pablo Inventos han hecho videos excelentes sobre eso, así que se los dejo al final de este video. Y lo segundo es que Prusa no es una marca más para mí. Yo la quiero mucho porque es la que me permitió entrar en este mundo de la impresión 3D. Más adelante explico por qué. Así que estar en esta fábrica es para mí un sueño hecho realidad. Si se me escapa un poquito de fanboy en el video, sépanme disculpar. Ok, vamos a empezar obviamente en la granja de impresión, que es el corazón de esta fábrica, donde más de 700 impresoras están fabricando piezas para nuevas impresoras. Y acá ya podemos sacar nuestra primera clave. Confía en tu producto y transmitile esa confianza al cliente. Prusa es de las pocas empresas que todavía usa piezas impresas en sus impresoras. Estas impresoras que ves trabajando son las mismas impresoras que la empresa te vende, solo que acá están exigidas al máximo 24/7 para demostrar que la máquina es un producto de calidad que se va a bancar cualquier uso intensivo que vos quieras darle. Acá vemos MK4S, Core One y Prusa XL siendo torturadas por largos periodos de tiempo. De esta manera, si algo llegara a fallar con el diseño de una impresora, la empresa se va a enterar mucho antes que los usuarios finales. Perdón, y me acabo de enterar que ahora vamos a otra granja donde hay más impresoras 3D, además de las 700 que ya vimos. Permiso. Y acá tenemos la segunda granja que está dividida en Core One por acá y MK4 por allá. Así que fíjense que las Core One, aunque son más nuevitas, también están pasando la prueba de fuego. ¿Están ahí? No, it's okay, I don't need to. Yeah? Okay. Thank you. Otra cosa que nos demuestra que Josef confía en su producto es lo íntimamente relacionado que está su cara y su nombre con la empresa. Su cara la vas a ver en stickers, la vas a ver cuando prendes la máquina y su nombre es el nombre de la compañía. Hay una persona a quien asociar y que se responsabiliza de los aciertos y de los desaciertos de la marca. A veces escondernos detrás de la timidez o del pánico escénico puede ser muy contraproducente para el crecimiento de tu marca. Así que mi recomendación es que te animes a exponerte un poquito porque vas a poder generar confianza con los clientes y eso te va a abrir muchas puertas. Bueno, sin ir más lejos, estoy acá gracias a eso. Ok, ahora vamos camino al segundo edificio y yo acá me hice el corajudo. No necesito la campera, estoy muriendo de frío. La fábrica se encuentra ubicada en el distrito Holešovice de la ciudad de Praga, a 2 cuadras de la calle Argentinska, una ex zona industrial que hoy se ha convertido en el polo creativo de la ciudad.
así que tiene todo el sentido que esté ahí. Paseando por la ciudad de Praga me sentía constantemente en una postal navideña, y aunque es una ciudad súper turística y donde viven más de 1.200.000 personas, no se siente como una gran ciudad. No sé si es por el frío o qué, pero la gente está súper tranquila ahí esperando su tranvía para moverse por todos lados. Y hay una experiencia muy surrealista en estar metido en un ambiente donde no entendés nada, donde hay carteles en otro idioma y la gente está hablando y discutiendo en otro idioma, y uno ahí como una mosca en la pared siendo simplemente un espectador. Me encantó. Está tan incorporada la cultura en la impresión 3D en Praga que hay una estatua gigante con capas. Increíble. El edificio donde está construido es bastante antiguo, porque bueno, acá en la ciudad no se puede construir cosas nuevas, y la verdad que parece algo medio soviético. Para mí me da esta impresión de que podría ser un mapa del Counter tranquilamente. Como parte de una iniciativa para que coexista la naturaleza y la industria, en la fábrica viven unas simpáticas alpacas y un par de colmenas de abejas. Ese se llama... What's her name? I never know who is who. Okay, but one of them? One of them, yeah. One of them is called Joseph? Yeah. Okay. The name, there are like 3 of them, and one is Joseph, one is Andrzej, and one is Michael. Okay. Joseph. Joseph. Voy a comer. Me retracto. Las alpacas no son tan simpáticas como esperaba. En este momento estás adentro de una impresora que probablemente nunca viste en persona. La Prusa Pro HT90. Es una máquina que vale $10.000 y está pensada para un público industrial, no para un maker común y corriente. Por acá hay otra, esta es la SLX, una máquina de resina muy pro. Y ahora han sacado varias cositas nuevas, como este brazo robot que puede manejar una granja de impresoras solito. Entonces, esta línea está enfocada en otro tipo de consumidor, otro tipo de cliente que está dispuesto a pagar mucho más porque necesita una máquina que pueda manejar materiales mucho más complejos, porque son justamente una industria y $10.000 no es tan pesado como para nosotros. Y para mí, acá tenemos otra clave importante. No te cases solo con un mercado. En Argentina se ha puesto de moda la palabra nicho, cuando dan recomendaciones sobre cómo emprender con impresión 3D. Tenés que encontrar tu nicho, especializarte ahí y ahí vas a ganar plata. Y estoy de acuerdo con esa recomendación y es lo que le digo a la gente cuando se compra su primera impresora. Sin embargo, tener un nicho especializado no significa taparnos los ojos y estar ciegos a nuevas oportunidades que pueden ir surgiendo. Es muy importante estar atento a los cambios que van ocurriendo en tu sector, una inminente saturación del mercado, una nueva tecnología que pueda volver obsoleto lo que vos estás ofreciendo. Hay muchas amenazas sobre las que no tenemos control y por eso es bueno tener un buen plan B a mano. Ese es el edificio de Prusa. Ahí hay depósito de Prusa, esto también es Prusa, estuvimos ahí con el servicio técnico y allá están las alpacas. Oh, thanks. Detrás de esta puerta vamos a encontrar el área de ensamblado de las Core One. Y Prusa tiene una particularidad. Muchas marcas nos envían las máquinas semi-ensambladas para ahorrar en el packaging y en el transporte. Pero Prusa nos da dos opciones. La máquina completamente armada, que es sacar de la caja y poner a imprimir, y la opción kit, que viene completamente desarmada, pero tornillo por tornillo. Es un laburo arduo que me remontó a mis épocas de armar a mi querida Betsy. Presento a Betsy, la impresora. Es una Prusa i3, o sea, tiene las piezas esas amarillas están impresas con otra impresora y el resto es todo reciclado, excepto por unas partecitas. Que era una impresora que sin ser Prusa, era Prusa. ¿Cómo es eso posible? Porque Prusa tiene sus orígenes en el proyecto RepRap y en la ideología del open source. El proyecto RepRap surgió en el 2005 y tiene una visión muy clara: crear impresoras autorreplicantes, es decir, que con una impresora 3D podamos imprimir las partes para otra impresora 3D. Mucho antes de la Ender 3, la Tevo Tarántula, la Flying Bear P902, existía un modelo muy rudimentario pero que imprimía, llamado Mendel. Y esa fue la primera impresora que Joseph y su hermano Michael armaron para empezar en este maravilloso mundo. Pero la gracia del open source es que nosotros podemos conseguir diseños, software, hardware, firmware gratis y podemos modificarlo para agregar valor y devolver un poco a la comunidad. Entonces, rápidamente ellos crearon la Mendel RepRap Prusa con varios cambios a la Mendel y que fue el primer producto que empezó a vender la empresa como kit. Desarrollaron también una cama caliente muy económica, que es la que tenía mi Betsy, su propio hot-end, y a partir de ahí fue creciendo. Lo importante de todo esto es que, aunque muchas cosas hayan cambiado, en el corazón de la empresa sigue existiendo el open source. Después de eso vinieron la MK2, la MK3
Y siendo modelos open source, no solo vos podías copiarlos para poder tener una impresora más económica en tu casa, como hice yo, sino que las empresas chinas también podían tomar eso para empezar a vender muchos kits y a veces sin devolver tanto a la comunidad. Pero ese es un tema para otro video, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque se viene eso también. Lo importante es que Prusa nació por el open source, creció gracias al open source y logró convertirse en una empresa millonaria sin tener que sacrificar sus principios. Y esa es la clave número 3. Es importante tener principios claros e inamovibles. La honestidad, transparencia, buen trato con clientes, buen trato con proveedores, buen trato con el resto de la industria te van a llevar mucho más lejos que cualquier campaña de marketing. Y tener principios claros transmite nuevamente confianza. Es cierto que Prusa ya no deja los diseños libres para que cualquiera los pueda copiar, pero el open source sigue siendo una parte importante de la empresa para asegurar que las impresoras se van a poder seguir reparando, mejorando y que nunca van a volverse obsoletas. Puedo dar fe de que tengo equipos Prusa de hace 5 o 6 años y siguen trabajando todos los días. Un buen ejemplo de la apuesta de Prusa por el open source es el nuevo desarrollo de los Open Print Tag, un sistema de código bien libre que lo que busca es democratizar y facilitar la creación de los típicos tags NFC que ahora muchas marcas están poniendo en sus filamentos. Pero la diferencia del Open Print Tag es que cualquiera puede escribir los tags, la idea es que sirva para cualquier marca de filamento y ojalá para cualquier marca de impresora también. Esto evitaría que las marcas puedan limitar el uso de otras marcas en sus impresoras. Así que me parece una movida muy buena. Lo que vemos acá es el área de reparación de las máquinas y de servicio técnico. Por lo general, Prusa intenta ayudarte por medio de un chat en vivo por la página web, mandarte algún repuesto que haga falta para que puedas reparar tu máquina rápidamente, pero si todo falla, la puedes mandar para acá, se repara o te mandan una nueva. Andre, can I take a souvenir from Prusa? Of course. Yeah, I want to take this one. Yeah, sure. It's really hard. Y la cuarta clave, y en mi opinión la más importante para este resurgimiento de Prusa, es la importancia de crear alianzas estratégicas. Prusa básicamente ganó Formnext con 2 desarrollos que hicieron en conjunto con otras empresas. Your glasses are also spotted. Thank you. Yeah. This is a recording from the hell. For you. I'm okay. Liquid Filament e Index. Liquid Filament es un desarrollo de la empresa Filament 2, que básicamente es un filamento que no es filamento, porque en realidad es un tubito que adentro tiene silicona. Cuando vos comprás Filament 2 te llega un componente A, un componente B, ambos viajan hasta un cabezal especial en la Prusa XL, se combinan y salen piezas en silicona así de flexibles que son impresionantes. Eso el mes pasado cuando se anunció rompió internet, pero lo que terminó de romper la cabeza de los makers fue el sistema Index. El 2026 va a ser el año de las máquinas multiherramienta y aunque vimos a Snapmaker con un sistema muy parecido al de la Prusa XL y a Bamboo con su H2C, claramente el que más interés generó es Core One con Index, que es un desarrollo de Bondtech. Entonces, fíjense cuánto ruido que lograron hacer y cuánto que lograron crecer con desarrollos de otras empresas por tener una buena imagen de empresa y que las otras marcas se quieran asociar con ellos. Si querés saber cómo funciona este sistema, mírate este videito que grabamos en Formnext. Y nada, me tengo que despedir de ustedes. Gracias por ver este video, gracias por llegar hasta el final y gracias por permitirme vivir con YouTube este tipo de experiencias tan increíbles. Y gracias Joaquín por acompañarme. Chao, chao.